Estamos iniciando la directa para Cubanet Noticias desde La Habana, Cuba. Soy Nelson Julio Álvarez. Me acompaña Inti Soto, uno de los manifestantes el 30 de abril. Nos va a contar un poco su experiencia. Estuvo 8 meses en prisión. eh, y entonces estamos esperando que las personas se conecten, compartan la información. Recuerden suscribirse a la página también de Cubanet Noticias para que le llegue toda la información sobre lo que sucede acá dentro de la isla. Y aprovechando que las personas ya se van conectando, les estaba dando un lead sobre Inti, que es el entrevistado del día de hoy. Estuvo 8 meses preso después de manifestarse junto a otros compañeros el 30 de abril eh, en una de las calles más céntricas que tiene La Habana, el Boulevard de Obispo. Estuvieron en ese momento, estaban reclamando para que se permitieran ver a Luis Manuel, que Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano que ahora actualmente se encuentra preso en huelga de hambre. En ese momento también estaba haciendo una huelga de hambre en su casa, no permitían que sus amigos, compañeros accedieran a su casa, estaba solo en huelga de hambre, y entonces estaban reclamando que le permitieran ver a Luis Manuel Otero Alcántara. Ese era, y estaban reclamando también por libertad. Exactamente. Entonces, Inti, gracias por permitirme la entrevista, estar acá en Cubanet Noticias. Primero, que creo que lo fundamental para preguntar es, ¿qué te motiva a manifestarte el 30 de abril? Bueno, gracias ante todo por la invitación y por poder dar mis declaraciones de mi experiencia, ¿no? Amarga experiencia y bueno, agridulce porque tuve la oportunidad que hace tiempo tenía en mi corazón, el deseo de expresar todo lo que sentíamos los cubanos por lo que estábamos viviendo, por lo que estamos pasando, por la realidad del pueblo de Cuba. Yo tengo una madre enferma, tiene problemas de circulación y llevaba sin medicamentos. Casi ya llevaba un año, qué sé yo, sin medicamentos, un país que produce medicamentos. Y más ver en las redes sociales la injusticia que se estaba cometiendo con nuestro hermano de lucha, de causa, Luis Manuel Otero Alcántara, el cual hoy también tienen ahí olvidado, lo tenían cercado, lo tenían sitiado, no podían dejarlo que lo viera nadie, como ya dijiste, usted mismo dijo, y realmente es tremendo ver esa injusticia, esa maldad con que obran los esbirros, la tiranía de este país contra su propio pueblo. Eso fue lo que me motivó a unirme a esos valientes hermanos, amigos ahora y familia que son ahora, ahí a Esteban, a Tai, a María Carla, a Ángel Cusa, Leonardo y todos los demás que se reunieron y los que no están los nombres aquí, que estaban allí gritando junto a nosotros. No, eso fue lo que me motivó y eso es lo que me motiva a seguir luchando por la verdadera libertad de Cuba. Ese día se los llevaron a todos ustedes detenidos. Tienen experiencias muy diferentes porque fueron separados indistintamente para diferentes lugares. Estuvimos conversando con Ángel Cusa, estuvimos conversando con Thais, que bueno, Thais ya en 2 ocasiones nos contó su historia. Primero, cuando ella estuvo 5 meses y apenas salió de prisión, pudimos acceder y hacerle una entrevista. Ayer también accedimos a hacerle una entrevista porque estábamos hablando, que ya vamos a llegar a ese punto también, hablar sobre esta multa que le quieren poner después de haber cumplido 8 meses injustos en cárcel. Encima quieren que ustedes paguen una multa. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco más adelante, porque vendría siendo como lo que está sucediendo ahora mismo. Y lo que me interesa en este momento es el hecho de cómo fue tu trayectoria dentro de la prisión, cómo lo viviste. Primero, ¿para dónde te llevan después que sales de Obispo, que te arrestan en Obispo? ¿Para dónde te llevan? Y háblame de ese proceso. Bueno, como todo el mundo vio, y gracias a Dios por las redes sociales, que Dios bendiga la posibilidad que tiene el pueblo cubano de tener esa arma tan poderosa que es los teléfonos. Todo el mundo vio el maltrato personalmente con todos, pero también el que hicieron conmigo, que me trataron como lo peor del mundo, como si hubiese cometido el crimen más horrendo del mundo. Todo el mundo vio cómo fui detenido brutalmente por las fuerzas birras estas, malvados, perversos, que no aman a su pueblo y lo que tienen es odio, hacen las cosas con odio. Yo fui tomado por las manos y luego de haber sido
puestas las esposas bien, bien fuerte a todo lo que daban. Tuve 2 días, 3 días con las manos marcadas ahí de la zanja de las esposas. Estuve 3 días sin hablar, sin poder hablar, que Ángel Cusa estaba ahí de testigo, que no podía hablar, no sé, por el apretón que me dieron, porque me soltaron inconsciente en el piso, me soltaron ahí casi, vaya, sin fuerza ninguna. Y nada, fue una experiencia muy dura, muy amarga. Fue lo más triste que he visto, que un militar, un servidor público, que debería ser su función en este país, es un represor, es una persona que el pueblo no puede confiar en ella, que el pueblo, en vez de tener respeto, lo que le tiene miedo. Eso es lo que infundan estos esbirros de la PNR, de la seguridad del Estado, vestidos de civil, que usan para maltratar al pueblo de Cuba, civil, inofensivo, que la única arma que tenemos es nuestra voz y nuestros teléfonos. Pero por eso me valió la pena y no me arrepiento de lo que hice. ¿En qué prisión estuviste estos 8 meses? Bueno, prisiones como tal, empecé por, las cárceles normales que nos llevaron ahí a Infanta y Manglar, creo que es la unidad del Cerro, ahí, no sé. Ahí estuve un poco de tiempo, fuimos entrevistados, fuimos allí interrogados. Sí, son interrogatorios, no son Sí, conversaciones amenas, uno no quiere estar ahí, uno no pidió hablar con ellos, están violando derechos, o sea, no son conversaciones, son interrogatorios básicamente ilegales. Ilegales, porque no tienes un abogado, nadie que te pueda inducir a ti en lo que pueda decir o no decir, que te pueda perjudicar o no, porque uno no sabe de ley. Pero en ese interrogatorio lo que más ellos hacen es tratar de crear división entre los que creemos en una verdadera libertad de Cuba, en luchar por una verdadera democracia. Déjame darte este detalle porque a mí eso me da gracia, ¿no? Y me da hasta rabia, ¿no? Lo que ellos hacen, porque el trabajo de ellos de dividir es fomentar el odio y el descontento entre los mismos hermanos de lucha. A mí, por ejemplo, me preguntaba el que me interrogaba ahí, el psicólogo o lo que haya sido que estaba ahí, el oficial que estaba ahí, me decía, ven acá, ¿tú no eres cristiano? Le decía, yo soy cristiano de hace muchos años, para la gloria de Dios. Y dice, pero y qué extraño que tú siendo cristiano andes con idólatras y con homosexuales. Y yo le decía, sí, ¿y cuál es el problema ese de homosexuales o eso? Hay algo que ¿y dónde están esa gente? Porque yo entiendo que hay gente que tiene sus creencias, pero yo las respeto. Cristo, el Señor, no viene a condenar a los hombres, sino a salvarlos. ¿Y quién es homosexual? Dice, ¿tú no has visto a Luis Manuel Otero Alcántara? Le digo, sí, que yo sepa, tiene su esposo y todo, y no tiene nada de malo, pero ¿cuál es el problema? No sé cuál es el asunto. ¿Tú no lo viste a él con la florecita en la boca y allá en el copel enganchado? Digo, sí, pero él es un artista pero además no veo nada de malo en que las personas tengan su diferencia de criterio, de sexo, de lo que sea, no me importa. Lo que nos une a nosotros no son las religiones, no son las diferencias sexuales, o los que nos une es una causa justa, la libertad de Cuba. Pero para que tú veas cómo ellos manipulan toda esta información, desde ese momento ya ellos están acosando a uno psicológicamente y tratando de crear no es verdad, no puedo estar con con aquel, no, esto no es aquí no tenemos diferencia de creencias, porque eso es democracia. Que las personas crean en lo que quieren creer, que las personas piensen en lo que quieran pensar, que las personas tengan los gustos que ellos quieran tener. Bueno, la democracia se basa en lo que es respetar las diferencias. Sí. Efectivamente. Ellos utilizan esto como un mecanismo, ya lo estás diciendo, para dividir. Pero realmente, ¿qué van a dividir? O sea, tú estás defendiendo una idea, estás defendiendo un derecho, estás defendiendo en lo que tú crees. En este caso, o sea, ¿qué van a dividir con esto? Pero estuviste acá en Infanta y Manglar, que no es una prisión, es una estación de policía. Estuviste en Infanta y Manglar y de ahí te trasladaron hacia otra parte. Me llevaron hacia Santiago de Las Vegas junto con Ángel Cusa, estuve ahí. Y allí estuvimos 5 días juntos, que el interrogatorio fue tremendo también. Era cada rato nos sacaban, nos ponían a entrar. Ya Ángel Cusa contó lo mismo que nos pasaba porque estábamos juntos y eso fue, para los dos nos sacaron. A picarnos el pelo, a cogernos las huellas digitales, a decirnos que si nosotros estábamos convocados en esa reunión, que si nosotros éramos pagados, que si nosotros
nos estábamos, al menos a mí me hicieron esas preguntas. Nos picaron pelo, a mí me picaron de 4 partes de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Me pusieron un trapo en mis partes para eso. Pruebas de dolor y... Pruebas de dolor, las huellas dactilares, todas esas cosas, como si fuéramos terroristas. Lo único que me habíamos hecho era el crimen que teníamos, era manifestar el deseo de libertad, de ver a nuestro hermano, de romper el cerco cruel que tenían contra Luis Manuel Lutero Alcántara. Que esas son las cosas tremendas, porque ellos no tienen respeto por la dignidad humana. Eso lo creo yo. En este proceso, ¿te habían dicho en algún momento por qué causa te iban a procesar? ¿Te habían dicho que te iban a procesar, que te iban a mandar a una prisión? ¿Y bajo qué, bajo qué proceso legal? ¿Alguna vez te hablaron en estos términos? Bueno, no. A mí me tuvieron, o nos tuvieron a Ángel y a mí. Al tercer día todavía ahí no había venido abogado, ahí no había venido nadie, no sabía, supuestamente, según las leyes ellos, a las 72 horas, si no había ninguna causa de nada, tenían que liberarnos o hacer algo y por gusto. Nada de esto hicieron. Sencillamente nos trasladaron para Villa Marista. A mí me trasladaron para Villa Marista. Ya después oí la entrevista con Ángel Cusa y ya me enteré que lo habían llevado a otro lugar. A mí me llevaron directamente, hablando de mi caso, para Villa Marista al 6.º día, creo que yo estuve plantado desde ese día que nos cogieron el 30 de abril hasta que me llevaron para Villa Marista, hasta el Día de las Madres exactamente, que ellos estuvieron tratando de incitarme a que dejara que me quitara de estar plantado, y ahí estuve en Villa Marista, me sacaban y me entraban, me volvían a interrogar. Algo para que la audiencia, la audiencia sepa, cuando hablamos de estar plantado, estamos hablando de huelga de hambre. Falta de abstenerse de alimentos. Yo me mantuve absteniéndome de alimentos. Yo sí tomé agua, verdaderamente tomé agua, porque fisiológicamente he estudiado y sé que el cuerpo no admite mucho tiempo, pero mi huelga era de hambre y no de sed. Y la hice, pero estuve ahí manifestando mi desacuerdo con la injusticia de tenernos presos por sencillamente manifestarnos. Yo quería que nos dejaran sueltos, que nos liberaran, porque no habíamos cometido ningún crimen, no habíamos hecho nada que valiera la pena estar preso. Eso fue lo que hice. Estuve sin comer alimento ninguno esos días. Me pusieron al lado de un comedor donde me daban los olores de la cocina. Me ponían la bandeja con la comida, los alimentos ahí cerquita al lado, me la dejaban ahí, cerraban la celda y se iban, porque en Villa Marista está todo sellado, ahí tú no tienes manera de ver para afuera. Las ventanas que tiene están invertidas, que no puedes ver para abajo, sino para arriba, nada más están fijas. Y en esas situaciones, esas condiciones, es difícil estar. Más que dejaban a mi esposa ir, pero no ir porque ellos sean buenos, ellos dejaban ir porque la tenían manipulándola, usándola, para que ellas me incitaran y me pidieran que dejara de estar plantado, que levantara mi huelga de hambre. Y entonces ella iba y me decía: te necesitamos, a ti no te puede pasar esto. Me parecía estar oyendo a ellos, porque era el mismo discurso que me decían ellos a mí. Mira, tu familia te necesita, tu hija chiquita. Estaban intimidando a tu familia. Estos son procesos que ellos adoptaron más bien dicho, sí. Adoptaron de la estasia alemana, procedimientos de tortura psicológica que adoptaron de la estasia alemana, también con procedimientos de Kremlin, y entonces te estaban tratando de manipular a través de tu familia. Exacto, en este caso. Hemos hablado durante la entrevista y en otras entrevistas también se habla mucho de Villa Marista. Villa Marista no es una prisión, Villa Marista es la sede principal de la ciudad de la seguridad del Estado, que radica aquí en La Habana. Y aquí llevan a las personas, sobre todo opositores, personas que la seguridad del Estado considera peligro para la nación. Para sus intereses. Para sus intereses. ¿Cuánto tiempo estuviste en Villa Marista? Bueno, en Villa Marista, si mal no recuerdo, yo estuve, no sé si 15, 20 días, no recuerdo bien el tiempo exacto, pero fue por ahí más o menos. No tengo la cuenta exacta, los días que estuve allí, pero en ese proceso que estuve allí, ellos estuvieron todo el tiempo interrogándome, sacándonos, entrándonos, volviéndonos a sacar, tratando de hacerme, a mí en mi caso era para tratar de que yo no tuviera, que yo levantara la huelga de hambre, y para saber si había sido financiado o si yo estaba siendo patrocinado o qué, no sé, la historia esa que inventan ellos en el menticiero, porque eso es un menticiero, las noticias que dan ahí en todo eso ellos manipulan más la información que cualquier otro.
Y entonces diciendo de que si somos financiados, que si no lo hacemos por intereses privados, nosotros enriquecernos. Mentira, eso es mentira. Yo por lo menos no estuve ahí. Y si lo estuviera y me pagaran, bienvenido fuera. También ellos fueron financiados del movimiento 26 de julio. Y ellos también hicieron y cogían el dinero para hacer sabotaje, porque había un grupo que se llamaba de acción y sabotaje. Así que si hay alguien que es financiado, bienvenido sea. Todo el que trabaja por una causa debe ser financiado. Pero esa es la mentira que ellos han estado usando, y ellos lo que querían era decirme, tratar de comprobar, no sé, de que yo hacía estas cosas. Para eso me entraban y me sacaban, ahí me tuvieron todo ese tiempo, hasta que, bueno, ya después me trasladaron a la prisión de Guanajay, después de hacernos un interrogatorio, o cómo es, un reconocimiento, un teatro que formaron ellos ahí, que nos sacaron. A Ángel Cusa fue que lo vi ahí, porque ellos me decían a mí que levantara a la huelga de hambre, porque ya Ángel Cusa, que Tai, que Esteban, que ya esa gente estaba en su casa, que para que yo era el único mongo que estaba ahí, que dejara ya, que empezara a comer, que para que me fuera a mi casa. Cosa que yo nunca le creí, y por supuesto que no aceptaba, y le dije, no, yo no voy a dejarlo. En ese teatro que ellos formaron, ahí estuve. Luego de ese teatro, de que nos pusieron con numeritos aquí, cámbiate para aquí, cámbiense los números, y ahora, y un espejo ahí, la gente, los supuestos testigos de ellos, que para mí eso es una falsa, eso es mentira. Estaban ahí. Después de eso, al segundo día, yo vi, creo que fue al abogado. Creo que era ya el 9º día, yo vine a ver al abogado. ¿Pero un abogado que nombró tu familia Sí. o un abogado que ellos pusieron? Sí, un abogado que nombró mi esposa. Pero el asunto no es ese. ¿Cómo que al 9º día, después de tantos interrogatorios, de cuántas violaciones cometieron ellos ahí, que no me dejaron? ¿Cuántas cosas yo pude haber dicho? Que no, o papeles que no firmé, pero que si hubiese firmado me hubiesen estado en mi contra. ¿Entiendes? En todo ese proceso, en todo ese tiempo, estuve desamparado. Al 9º día vino el abogado. Un abogado que según él, yo le pregunté, ¿y de qué se me acusa? Porque a toda esta yo no sabía de qué se me acusaba. Sí, en todo este proceso que estás narrando, en ningún momento sabías de qué se te estaba acusando. Yo no sabía de qué se me estaba acusando, no sabía cuál era mi delito. Y le pregunto al abogado, supuestamente, ¿y qué me dice? No sé, porque no me dieron el expediente. El expediente está en investigación. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora yo pregunto, ¿dónde está la abogacía en este país? ¿Dónde está la ley en este país? Que un abogado se presenta ante su cliente y no sepa decirle cuál es el proceso al que se enfrenta, cuáles son las variantes que van a optar en caso de mi acusación. Pero al final no me pudo decir nada. Yo no supe nada de eso. Yo vine a saber eso cuando vi un papel en un expediente ya en Tacotaco que decía escándalo público y resistencia, en mi expediente de preso. Pero hasta ahí. O sea, estaba siendo procesado por escándalo público y resistencia. Eso es lo que ellos nos amputan a los manifestantes pacíficos. Porque como ellos dicen que no tienen presos políticos. No, que tienen que buscarte causas comunes. Causas comunes. Eso mismo que acaba de decir. Una causa común para poder tener a alguien preso con presos comunes. Y de esta manera no reconocer que tienes presos políticos. Exacto, así mismo, no darnos la atención que merece un preso político, como los han tratado a sus presos políticos, a todos los 5 héroes, eso que llaman ellos, que allá estaban como reyes, y sin embargo aquí los presos políticos en Cuba vivimos como animales, vivimos en un inframundo, y vivimos como viven todos los presos en Cuba. En realidad no tienen por qué existir presos políticos en ninguna parte. O sea, el derecho a... Exacto. Incluso el derecho, que es lo que estamos hablando aquí, el derecho a la manifestación, a la expresión, es un derecho humano que eso no puede ser ni cuestionado, ni nadie puede ir a una cárcel por ejercer ese derecho legítimo con el cual nacemos. Que después, bueno, regímenes totalitarios como el que estamos viviendo, no quiera que eso pase, pero, o sea, es lo que ellos quieren, pero es lo que ellos quieren contra los derechos humanos que nosotros tenemos desde que llegamos a este mundo, ¿no? Y por eso es por lo que se está luchando en estos momentos. Cuando, o sea, te van a dar la libertad, ¿ya se estaba manejando desde días antes? ¿Ya tú sabías que te iban a dar la libertad o te llegó de repente? O sea, fue una sorpresa. ¿Qué día fue? Mira, eso para mí fue una sorpresa, porque en realidad yo estuve en todo este proceso, ya te digo,
de siendo maltratado, siendo humillado de todas las formas. Siempre estuve en calabozos de castigo, muchas veces estuve en calabozos de castigo, y me pusieron bajo condiciones inhumanas. Ya te conté ahorita de cuando me llevaron a Tacuataco para el aislamiento de... Disculpa que te diga esto porque no quisiera dejarlo de señalar. Para el aislamiento por COVID me metieron en una cárcel, en un calabozo de... ¿Tuviste COVID estando en prisión? No tuve COVID. Gracias a Dios no tuve COVID. Ese yo me acuerdo. Era un aislamiento preventivo. Era un aislamiento preventivo porque venía de otro lugar. Y entonces te aislaban 10 días. Eso no, pero 10 días sin comunicación, sin hablar con nadie, porque no hay teléfono ahí en las cárceles, en los lugares estos en los calabozos esos de castigo. De hecho, ese estaba tupido, un hueco en el piso, en pleno siglo XXI, no hay una taza, no hay nada, en el piso, tupido, pegado a la cama, porque aquel calabozo medía 2 metros por unos 50 de ancho, lo que medía aquello, y ahí estaba la litera, y estaba bueno, no llegaba a 2 metros, unos 80 por lo menos, y estaba el turco ese, y ahí en esas condiciones, ahí conocí a la chinche, eran plagas eso que me causaron muchas lecciones en la piel, como a todos los presos de allí de Tacotaco, que están viviendo en condiciones infrahumanas, en condiciones muy malas. Entonces, para todo este proceso, ellos, para intimidarme, para mantenerme ahí, me mantuvieron todo ese tiempo. Luego, como me decías, ya para entrar, bueno, a la respuesta a la alta respuesta a lo que me preguntaste sobre si sabía o no que me iban a soltar. Yo, particularmente, no lo supe. ¿Por qué te digo? Ahí a otros presos le decían, vamos, que te vas. Vamos, que cambio de medida. Vamos, que tienes ya libertad inmediata. Eso sucedió una sola vez nada más a uno. Pero bueno, se lo decían a casi todos. Cuando yo llegué, yo había salido del comedor hacía como una hora. Creo que estábamos a espera del conteo físico, el conteo físico, sí. Y yo estaba sentado en mi cubeta, porque ahí no hay asiento, ahí no hay nada, ahí es la cubeta lo que te sirve de asiento, la que te lleva a tu familia. Y estaba haciendo algo. Y tenía el maletín abierto y llega uno de los oficiales ahí y me dice, vamos, que el capitán Blanco quiere verte. Ese es el segundo jefe de la prisión de Tacotaco, me dice, él quiere verte. Y yo me acuerdo que yo necesitaba entregarle a otro preso que le había pedido prestado algo, le había pedido prestado, no me acuerdo, pero se lo tenía que devolver. Y entonces yo sabía que si me sacaban, yo me imaginaba que lo que me iban era mudar tan lejos como me pusieron, porque esa es otra violación que yo tuve. Ellos, dice su ley, que donde tú cometes el delito, no pueden sacarte de esa provincia, de esa localidad. Y a mí me mandaron para Artemisa, antiguamente Pinar del Río. Y yo pensé que ahora ellos me iban a sacar para un otro lugar, ya en la tarde, y de momento, bueno, ¿sabes? Y yo quise llevarle algo que me prestó, que no me acuerdo. Ahora, bueno, no lo voy ni a decir, pero bueno, a este preso. Y me dijeron, no. Yo estaba vestido porque había acabado de salir de comer y no me había quitado la ropa, estaba haciendo algo ahí. Y me dice, no, vamos. Y digo, pero déjame ir al baño un momentico. Yo lo que quería era entregarle su pertenencia al preso que me lo había dado. Y porque me intuía de que me iban a sacar lejos para otro lugar. Y me dijo, tú pensabas que te iban a hacer un cambio de cárcel, sí. Que me iban a llevar lo más lejos posible. Sí. Eso eran mis pensamientos en ese momento. Fue lo que me vino a mí. A mí no me vino a la mente de libertad ni nada del estilo, porque yo lo que viví ahí, represión, yo viví ahí ataques, atentados mandados por los mismos esbirros de la tiranía ahí. Atentados. Sí, atentados. Nárrame alguna experiencia que tuviste con esto de atentados. No, mira, sencillo. El día 11 de julio, allí tenían las noticias puestas en el televisor, porque ahí los televisores, hay televisores viejos que ellos obligan no voy a decir obligan, pero lo único que está obligado es que a la hora del noticiero hay que poner el noticiero. Pero... Son normas, son reglas. Exacto, son reglas de la cárcel. Y entonces entró la noticia, y ellos pusieron enseguida la noticia de lo que estaba pasando el 11 de julio, ahí en San Antonio creo que era, que estaba el puesto de Adeo allí. Díaz Canel. Díaz Canel.
tratando de apaciguar de aquello, pero que no tenía audio. Bueno, al final yo sabía que la gente estaba gritando y expresando lo que sentía en su corazón. El deseo, el ansia de libertad, de democracia que tenemos los cubanos, los verdaderos patriotas, que sabemos lo que luchamos, lo que estamos pidiendo. Es nuestro derecho, porque Cuba no es de los comunistas. Cuba es de todos los cubanos, de los que están adentro y de los que estamos afuera. Y yo también me manifesté y grité, abajo el comunismo y patria y vida. Lo grité, no lo grité. Te manifestaste dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, dentro de esa misma cárcel, dentro de la compañía 2, que era donde yo estaba. Cuando yo salí a la comida ese día, estaban todos los militares de esa unidad, no habían presos en otros lugares. Parece que los presos únicos que había era alrededor de mi compañía. Todos estaban frente a la compañía, la gente de la Seguridad del Estado, la gente de la SIN, todo lo eso, y la jefa de la unidad, estaban ahí. La teniente coronel Magdalena estaba ahí. Ella, cuando yo salí con cara de alegría, de felicidad, porque yo estaba alegre, estaba feliz, ¿ves? Y ella me llama cuando yo salgo en mi fila, porque ahí se salen por fila de 10 en 10 a entrar al comedor. Cuando voy pasando por frente de ella, yo iba riéndome, ¿no? Y contento, ¿no? Y mirando así a todos los guardias, ¿no? Porque me asombraba ver tantos guardias alrededor de, como si aquello fuera, no sé, una movilización. Y me dice ella, Inti Soto, venga acá. Y voy y me acerco a donde está ella con las manos detrás, porque ahí para dirigirte a los oficiales tienes que ir con las manos detrás. Y llego hasta donde está ella y me dice, ¿qué te pasa a ti? Te veo riéndote, mirando a los guardias, ¿estás feliz? Digo, sí, estoy feliz, estoy contento. ¿Que estás feliz, estás contento? Digo, sí, estoy feliz, estoy contento. Por ver a mi país, que sabe que sale a las calles a gritar por sus derechos, a gritar por lo que le toca, lo que es justo y lo que creemos que debe ser cambiado. Ah, porque está feliz. Y uno del orden interior que estaba ahí al lado, el jefe de orden interior que estaba al lado, se abalanzó como para golpearme, que yo me quedé con las manos atrás y ni me moví. Y ella se abalanzó sobre él, le puso la mano en el pecho y le dije, no, tranquilo, no te dejes provocar, que lo de él viene en camino. Lo de él está en camino. Es más, y me miró y me dijo, lo tuyo está en camino. Es más, ya está ahí. Está ahí. Le digo, bueno, aquí estoy. Yo con mis manos atrás le dije, aquí estoy. Me dijo, mira, vete a comer. Le di la espalda y me fui a comer. 20 minutos después de eso, que yo me quedé muy asombrado, porque yo tuve muy buenas relaciones, en vez de estar, a pesar de estar en un lugar difícil, donde hay gente que justamente están presos porque han cometido delitos contra la sociedad, gente que verdaderamente han sido sancionados porque han matado, porque han robado, porque han hecho cosas tremendas, ¿ves? Han violado. Ahí hay gente de todo tipo. Pero a pesar de esa situación, yo me supe ganar el respeto de todas las personas. Yo ahí en Tacotaco, todo el mundo puede hablar de Doble, que era como me conocían ahí. Me hice conocer como Doble por la canción de Patria y Vida, el nombre a eso, yo 59 Doble, y me hice llamar por Doble, aparte que en las redes sociales aquí me conocían por Doble, los que me conocían. Me respetaban, me querían. Pero a pesar de eso, ya yo no me acordaba ni de aquella, lo que me había dicho aquella señora. Interprete usted si fue que lo dijo o fue una amenaza. Pero esas fueron las palabras de ella. Ya a mí se me había olvidado, estaba jugando come con otro preso y me llamó. Uno los disciplina y ese fue el que me atacó. Me atacó y... ¿Cómo te atacó? Él me llamó y me dijo que yo no... Él me llamó como amigo, porque era una persona que había jugado dominó conmigo, que había intercambiado cajas de cigarro conmigo, que no tenían, no sé, yo no esperaba. Él me dijo, incluso me llamó a hablar amistosamente. Yo pensaba que era hasta para un negocio o algo, de cambiar alguna caja de cigarro o algo de eso. Al final me dice, mira, tú sabes que yo soy disciplina y no me perjudica y no me conviene que tú grites aquí. Y yo, no, está bien, no hay problema. Yo no voy a gritar aquí, si donde vale la pena es gritar es allá afuera. Y le di unas palmaditas por el hombro y le doy la espalda. Y cuando le di la espalda, me dio con toda su fuerza, como le dicen en la cárcel, me puso el bafle. Me dejó aturdido. Pero yo reaccioné y le respondí, y créanme, se llevó la peor parte. Gracias a Dios el Señor me guardó. Y ese atentado no fue nada más que coordinado con él. Hubieron 2 personas más que coordinaron con él, pero no estuvieron de acuerdo, porque en la cárcel todo se sabe. Todos los presos hablan todas las cosas. 2 más, eran 3 los que me iban a atacar, no era 1. Pero al final 2 no estuvieron de acuerdo. Por eso digo que, como quiera que sea, los presos ahí en Tacotaco saben que yo era una persona correcta. Y por eso no se prestaron, y además ellos sabían que por la lucha mía era justa. No era por mí, era por ellos. Porque al final, cuando esto cambie, los presos van a ser tratados como personas, no como animales, como están siendo tratados ahora mismo en Tacotaco, que es increíble que las Naciones Unidas,
que no vengan a esas cárceles y pasen inspección y vean las condiciones que viven los presos en Cuba. Bueno, y eso es lo que tengo que decir de ese atentado. Eso fue lo que pasó. Actualmente, o sea, te liberan el 4 de enero. El 4 de enero. 4 de enero, como liberaron a Esteban, como Que no lo liberaron a Esteban, básicamente lo desterraron. No lo desterraron. Lo desterraron, o sea, fue directo, o sea, de la prisión fue directo al aeropuerto. Entonces, actualmente ustedes no están libres del todo, completamente. Ustedes siguen bajo un proceso. Sí. En tu caso, el proceso sigue siendo por manifestarte, por... No, el proceso al que nosotros estamos todos, la causa de nosotros, de todos nosotros los patriotas, los hermanos. Las personas que se manifestaron el 30 de abril, que fuimos detenidos, se nos impone el delito de escándalo público y resistencia. Pero ahora con este cambio de ellos, y que le llaman ellos, ahora se me olvidó cómo me dijo, bueno, es una forma de una conciliación. Conciliación, exacto. Una conciliación allí, ellos nos imponen una multa que nosotros no estuvimos de acuerdo a pagar de primer momento. Dijimos, no. La multa de 7.000 que estábamos conversando en la directa de ayer. De 7.000 era entre 7.000 y 10.000. Hasta 10.000. Sí, o sea, era... Había un rango entre y eso no me acuerdo ahora lo mínimo, pero lo máximo era 10.000. Era la multa que se nos podía pedir a nosotros por esa conciliación que en otros términos, por mucho que hablamos, no era una cosa de sí o sí. O pagas la multa o van presos de nuevo y cumplen condena por... Ustedes apelaron a esa multa para que la multa sea rebajada, sí, y que debe salir en esta semana. Sí, bueno, nosotros le dijimos a ellos que por el tiempo que nosotros habíamos pasado, nosotros no estábamos de acuerdo para nada en pagar una alta suma de esa multa, porque era injusto que después de haber estado preso 8 meses, yo personalmente y Ángel Cusa y Esteban, nosotros teníamos que pagar ahora una multa. ¿Qué más le debemos a la sociedad si nosotros no cometimos ningún crimen? Pero además, ya que ustedes nos imponen por la fuerza, porque la ley de aquí es la del más fuerte, esa es la que ustedes han ejercido aquí. Ustedes tienen toda la fuerza para abusar de nosotros, y si ustedes quieren que nosotros paguemos la multa, bueno, y tenemos que pagarla, porque si no vamos presos, pues la vamos a pagar, pero la pagamos sabiendo que somos inocentes, sabiendo que no hemos cometido tal delito. La pagamos porque tenemos que pagarla, no porque justamente haya que pagarla. Sí, no, eso lo entendemos perfectamente, eso lo entendemos 10 perfectamente. días dieron de término ellos para que la Fiscalía apruebe la cuantía de la multa. No sabemos todavía, nos van a citar el día que la Fiscalía decida mandar en ese término de 10 días, pensamos nosotros. Algo importante aclarar en esta situación es que ellos son citados nuevamente para Villamarista. O sea, no están citados a Fiscalía, no son comunicados por el abogado directamente, son citados a través de Villamarista. O los abogados tienen participación. No, los abogados fueron los que nos hicieron saber los abogados tienen participación, sí, entonces. Estuvieron presentes allí, pero bueno, es que los abogados aquí son... Están limitados. Estamos hablando de seguridad del Estado, no estamos hablando de de un país donde se respetan derechos civiles, en fin, y los abogados están muy limitados a qué es lo que pueden hacer dentro de esa marco de legalidad que exista. Eso es un teatro, para mí esto es un teatro, un show, es para que el mundo vea de que hay una ley, hay justicia, hay un sistema legal en este país, que no existe, porque es imposible que los mismos abogados, los mismos fiscales, los mismos jueces sean del mismo partido, de la misma juventud. ¿Dónde hay defensa en eso? ¿Quién me defiende a mí si yo no voy a tirarle piedra a mi propia casa? Y entonces, nada, estamos atados de mano y pie. Mientras que haya este régimen totalitario, pues seguiremos sufriendo cosas como esa, que nuestros abogados sean de su propio partido y de su misma tendencia y creencia, imagínese usted. Sí, y ejercer abogado por cuenta propia no existe. No está permitido. Dentro de las regulaciones de cuentapropismo no está permitido ser abogado independiente, no, es como tampoco está permitida la prensa independiente, ¿no? Entonces, Inti, muchas gracias por darnos las entrevistas acá a Cubanet Noticias, por contarnos tu historia. Es importante visibilizar todo lo que le pasan a los presos políticos en Cuba. Siempre termino las directas nuevamente recordando que Inti es
o fue uno de los presos políticos, pero que actualmente existen cientos de presos políticos por el 11J, pero antes del 11J, antes del 30 de abril, también ya las cárceles tenían presos políticos. Estaba Luis Manuel Otero Canta, estaba Michael Osorbo, y estaba el Gato José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer. Todas estas personas estaban ahí. Yo pido la libertad y me uno a las madres y a todo el pueblo de Cuba para pedir libertad y justicia para esos presos políticos que solamente han pensado diferente. Y usted puede encontrar acá en Cubanet Noticias, puede encontrar los videos, las fotografías, una nota escrita sobre cómo las damas de blanco se manifestaron en estos últimos días por la libertad de los presos políticos. A las damas de blanco se unió la madre de Jonathan, un menor de edad que se encuentra preso actualmente después de las manifestaciones del 11J, del 11 de julio, Bárbara Farrat, que se unió a las damas de blanco, no solamente reclamando la libertad de suyos, sino reclamando la libertad de todos los presos políticos. Nuevamente reiterarte las gracias por permitirme la entrevista, gracias a ustedes, a la audiencia que nos han acompañado, han compartido la directa, la información. Estamos transmitiendo desde La Habana, Cuba. Yo soy Nelson Julio Álvarez y nos vemos en una próxima directa. Gracias.